cuando te ponen así en alto. Bueno, pero se ve, se ve. Buenas tardes. A ver, estamos en vivo, ¿no? Ya, yo creo. Sí, se pone. ¿Puede ser? Sí, live. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al primer webinar sponsorizado por Classing. Y bueno, mi nombre es Fer, soy el People, Talent, Culture, como nos queramos llamar antes, o HR, responsable de recursos humanos aquí en Classing, y tengo el placer hoy de tener a dos grandes amigas, aparte de profesionales, como puede ser Patti Iglesias de Texology y Rosana de Cultra. Yo les diría que se presentaran, pero es casi un insulto a quien no conoce a Rosana y a Pat hoy en día. Pero bueno, para que esto sea más familiar, 10 segundos, chicas, que os presentéis y así quien nos conozca, pues ya os conoce. Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Presento yo a Rosana? Venga, va, vamos a hacerlo así. Pues mira, Rosana, fuera del trabajo, es una chica maravillosa, increíble, humilde, cercana. La quiero un montón, se nota que la quiero un montón. Pero es una tía súper entregada, es súper profesional, es súper disciplinada, es muy amiga, es muy cercana y, bueno, y solo tengo buenas palabras sobre ella, así que he aprovechado para presentarla porque la quiero un montón. A ti también, Fer, no te pongas celoso, que también te quiero mucho. Ya, no pasa nada. Pues todo lo que Pat ha dicho sobre mí, creo que es sobre ella va por doble. Y además diría de Pat que realmente una persona que tiene miles y un recurso porque realmente logra sacar lo mejor de cada persona que tiene al lado. Y esto lo he visto con nosotras, compañeras, ¿no? de recursos humanos, pero también de su equipo. O sea, no dudéis en acercaros a ellas porque os va a cambiar mucho como la visión, ¿no? de la vida. Una persona siempre muy optimista, siempre que se hacen las cosas con una sonrisa, que tira adelante no obstante dificultades, entonces muy resiliente. Realmente, o sea, podría estar mucho más de un minuto en hablar de ella, pero la verdad es que puede aportar mucho valor a las personas que tiene alrededor. Venga, genial, ya está. Cuánto amor, ¿eh? Podríamos acabar aquí. Ya voy a está, llorar. oye. Pero nos mata, yo creo que marketing y brand de Classing, como cabemos aquí, nos mata. Entonces, vamos a arrancar con lo que realmente hemos venido hasta ahora. Yo creo que yo se lo decía a ellas dos, ¿no? Vamos a venir a conversar, ¿vale? Y lo chulo es que durante esta conversación, si hay algún tema que te gustaría sacar, preguntar, oye, tenéis el chat, creo que ahí estaremos leyendo y escuchando y luego lo sacamos, ¿vale? Dudas y preguntas. Desde People yo creo que cada día somos más creativos, ¿vale? Cada día tenemos que innovar más con los medios que tenemos, ¿vale? Que eso nos hace que la creatividad, ¿no? Sea un punto fuerte. Y cuando hablamos de beneficios, a lo mejor hace 10, 15 años nadie entendía un beneficio dar nada. Simplemente venir, trabajar y que tu nómina estuviera pagada antes de los primeros 5 días del mes, porque te venía la letra antiguamente o te venía el recibo de la hipoteca, ¿no? Pero es verdad que gracias a cómo ha ido evolucionando el modelo de trabajo, cada vez tenemos que las organizaciones ser más creativas. Y esto nos ocupa a nosotros, ¿vale? Porque todo lo que tiene que ver con personas, yo siempre lo digo y yo creo que ellas están de acuerdo, no podemos delegarlo en otros sitios. Es nuestro core y es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, dedicamos mucho tiempo y cariño, yo creo que al presupuesto, a las iniciativas, a qué pensar cómo mejorar la vida de los empleados. Y un punto son los beneficios, ¿no? Y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Entonces, yo quiero lanzaros la primera pregunta. O sea, aquí veréis que no hay preguntas establecidas, yo voy lanzando temas, ellas me lo van devolviendo, vamos conversando, ¿vale? Por eso es chulo que vosotros también os incorporéis en la conversación. Entonces, quiero que nos pongamos que hagamos Imagine Point, como decía un jefe mío. Imagínate, en vez de PowerPoint, hagamos Imagine Point y pensemos que somos un profesional de People que acabamos de arrancar en una organización, ¿vale? Y me gustaría, y aquí os lanzo la pregunta y a cada una que responda, ¿qué errores no debemos cometer cuando vayamos a implantar un plan de beneficios en nuestra organización? ¿Vale? Entonces, aquí os lanzo, ¿qué errores capitales o pecados capitales no deberíamos cometer?
Pues vamos una yo, una Pat, y aquí podemos Venga. acabar solo Claro. con esta pregunta, Fer, podemos acabar todo el webinar. Venga, va. Entonces yo empezaría con abundar, ¿no?, de beneficios sin saber qué necesita tu organización. Es uno de los errores de los novatos, por así decir, de poner muchas cosas encima de la mesa, muy caótico, sin saber que efectivamente se necesite y se desean estos beneficios. Y creo que esto es un error más evidente, eclatante que pueda existir. Pat, ahora tú. Pues iba a decir lo mismo. O sea, solemos pecar de pensar que sabemos lo que necesita la gente y no preguntar, ¿no? Eso es lo que nos pasa mucho al principio. Y lo que hay que hacer es preguntar si realmente tenemos budget o tenemos creatividad, porque muchas veces hay beneficios que se basan en la creatividad, no tanto en el budget. Pero si queremos implementar algo, yo creo que hay que preguntar y el objetivo tiene que ser que recaiga o que se beneficie el mayor número de personas posible, porque normalmente no lo va a utilizar todo el mundo. O sí, a lo mejor tenemos la gran suerte, pero lo habitual es que no lo utilice todo el mundo, ¿no? Y otro error que creo que cometemos es pensar en una tipología de beneficios vinculada a una generación o a unas edades, ¿no? Cuando realmente no es así. Realmente hay mucha tipología y hay mucha diversidad dentro de cada generación y dentro de cada franja de edad. Y a lo mejor pensamos que un plan de pensiones pues no tiene por qué ser atractivo para alguien de 30 años, pero hay personas de 30 años que realmente se lo plantean, ¿no? No digo que sea así, pero por poner un ejemplo. Entonces, la clave, como siempre, está en preguntar. Yo creo que tenemos que preguntar para poder arrancar por algún sitio, pero no tomar la decisión por nosotros mismos. Vale, genial. Rosa, ¿alguno más que te venga? Sí, te diría que un error en una fase inicial, ¿no?, de una empresa que se está desarrollando, una startup que no tiene ningún beneficio, es empezar de las cosas más comunes. O sea, tú dices, vale, al principio hace 10 años era la fruta en la oficina. Pero no, lo sabemos, Sí, sí. ¿no? Que conste que yo he visto este beneficio, lo vi, lo palpé y la gente robaba la fruta. Se la guardaba en los cajones, las peras y las manzanas y los plátanos, y más de un plátano podrido me encontré cuando la persona se fue de la empresa. O sea, que cuidado con la fruta, que está bien. Oye, pero la fruta está muy bien. Lo que no puedes hacer es utilizarla como beneficio. Exacto, ahora mismo. no a fecha de hoy fruta. ya no cuela. Exacto. Es justamente esto. O sea, pensar que lo que ha funcionado hace 10 años sigue funcionando ahora. A veces sí, a veces se queda corto, simplemente porque la fruta está muy bien, pero no será suficiente para este engagement que estás buscando con el beneficio. O a lo mejor no solo será corto, sino que no será útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay teletrabajo y da igual si le estás ofreciendo venir un día o dos a la oficina, ese día que esté o no la fruta y que luego se pudra, no será una solución eficaz. Entonces es no pensar que algo que funcionaba siga funcionando para siempre y no ir por, bueno, esto lo están ofreciendo los demás, lo tengo que ofrecer yo. No ir con más criterios a investigar cuál es el mejor beneficio para tu plantilla. Vale. Voy a saltarme un poco el guión que tenía, ¿vale? Porque que lo tenías tú. Claro, que lo tenía yo. O sea, pero el guión es 3 frases. Bueno, si es que yo soy un desastre. Voy a lanzar esta pregunta que la tenía como a mitad, pero ya que ya estamos, ¿tenemos FOMO de beneficios en los responsables personas de People? O sea, FOMO es decir, tenemos que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si me quedo atrás, no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Porque claro, hoy en día en LinkedIn todo el mundo, evidentemente, cuando tiene un beneficio lo publica, que está bien, es decir, no estoy criticando eso, pero hemos llegado a un entorno donde también se puede utilizar la palabra FOMO, la expresión, la mentalidad para los beneficios dentro de People. ¿Qué pensáis? Pues puede ser que sí, fíjate. Porque yo, a medida que pasa el tiempo, me voy dando cuenta de que menos es mejor siempre que lo hagas bien, ¿no? ¿Vale? Y creo que en la parte de beneficios también hemos llegado a un punto en el que muchas veces te obsesionas con querer ofrecer muchísimas cosas que luego a lo mejor no impactan, que de esto también deberíamos hablar, porque luego también hay que hacer seguimiento de lo que estás implementando, evidentemente. Pero te olvidas de las cosas más esenciales y que realmente la gente valora, que no son esos beneficios, que también, cuidado, pero que es toda la parte de cultura, de seguridad, de flexibilidad, de conciliación,
de cuidado, ¿no? De bienestar, toda esta parte, que es donde realmente hay que poner el foco, a veces se deja de lado pensando si solamente miramos la parte de beneficios, ¿no? También entiendo que cuando estás empezando a trabajar cultura, como tampoco tienes algo consolidado, lo tienes que suplir con alguna cosa, con lo cual también le pones más foco al tema de beneficios, ¿no? Para poder compensar cuando estás explicando el proyecto. Pero nosotros, por ejemplo, hemos llegado a un punto en el que la gente valora muchísimo más todo el resto que no los propios beneficios. Y esto es curioso, ¿no? Porque en su momento yo pensaba que teníamos que implementar un montón de cosas. Hay cosas que son muy básicas y que tienen que estar sí o sí, bajo mi punto de vista. Vale, ¿cuál es tienen que estar. Dime 3 beneficios que, independientemente Pues mira, de lo que hemos dicho, que tú implantarías pero esto es mi opinión, ¿Vale? evidentemente. Yo creo que el seguro médico tiene que estar sí o sí. Es algo que hoy en día se utiliza muchísimo pues, por la tipología de sanidad, pese a que tenemos una sanidad pública muy buena en España. También es cierto que hay muchas listas de espera y que la gente es más ágil en la sanidad privada, con lo cual es algo que la gente valora muchísimo. La parte de salud mental cada vez se valora más. Todo y que no siempre se utilizan las partes de psicología como pensamos. Ahí también hay que hacer un análisis. Y luego toda la parte de formación, por ejemplo, de idiomas, todo esto para mí es clave, por lo menos el equipo lo valora súper bien. De la formación podríamos hacer otro webinar porque creo que también tiene su qué. Y nosotros también tenemos lo que es la retribución flexible. ¿Por qué? Pues porque puedes elegir. O sea, al final la clave está en poder personalizar al máximo dentro de las necesidades comunes que pueda tener la gente, ¿no? Y que puedan elegir. Porque si tú tienes, pues yo qué sé, comida, transportes, guardería, pues habrá quien no tenga hijos, pero tire de Globo y de Uber por los fines de semana y pida comida. Oye, pues ahí puedes ahorrarte una parte del IRPF, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que son como muy básicas que no hay que negociar. Una de ellas para mí, y repito, es mi punto de vista, es el seguro médico y la otra es la formación. Yo creo que son las dos que son más importantes, por lo menos para el equipo, ¿eh? Vale. Yo para contestar, Fer, al tema del FOMO, yo diría que FOMO, que absolutamente sí. ¿Y cómo te das cuenta de que cuando se publican las ofertas, ¿no? Toda la parte de qué te ofrecemos, qué podemos ofrecerte, y hay una lista de cosas que dice, ¿esto es un beneficio? O sea, al principio... Cosas súper básicas. Hace 15 años, ¿qué te ofrecemos? Era el contrato de trabajo, ¿no? Esto era en qué te ofrecemos, era el contrato de trabajo. Contrato indefinido. Indefinido, como claro, wow. Claro. ¿Cuántas horas? No, 40 horas. 40 horas, es full time además, ¿no? Y si podías decir de lunes a viernes, es decir, fin de semana libre. Ojo, que esto no es para todos, ¿sabes? Antes había cosas viernes así. Tarde libre. Viernes tarde libre, claro. Por eso te digo que cualquier cosa luego ha empezado a ser incluida como beneficio, en qué te podemos ofrecer. O sea, gente que no tiene mi misma oficina, porque yo tengo un lujo aquí, porque estoy al lado del Hotel Vela, delante, o sea, a 3 metros de la arena, ¿no? Y tengo una vista preciosa de Barcelona hacia Badalona, todo el litoral, pero a lo mejor hay otras que no son tan atractivas y siguen siendo, en la parte de beneficio, oficina en el centro de Barcelona. Y esto es el atractivo, porque no estás en un polígono. Entonces, el querer poner todo ahí como yo tengo esto, una lista de cosas, sí que me hace entender que por parte de recursos humanos, nosotros que trabajamos en el área de atracción de talento y de retención de talento, sí que hay estas ganas de decir, ok, te voy a dar todo lo posible, te voy a enseñar todo lo bonito que te podemos ofrecer. Y a veces no hace falta. A veces no hace falta vender cosas que a lo mejor no son tan atractivas o que lo serán para uno y no para otros. Este año, para mejorar esta parte, este año, en una encuesta que hacemos cada 6 meses, junta con la pregunta de NPS y algunas preguntas más de algunas áreas que queremos investigar, la comunicación, reconocimiento y tal, había una pregunta. ¿Qué te gusta de Cultra? El ¿qué te gusta de Cultra? Hace que cada uno tenga que pensar, porque es obvio, en los NPS puede salir casi siempre lo malo, ¿no? ¿Qué quieres mejorar? Pero también hay que destacar lo bueno a veces. Y gracias a saber en cada delegación, en cada ciudad,
oficina, almacén, taller mecánico, qué valoran de su trabajo, hace que luego, cuando busques un perfil parecido a esto, puedas destacar realmente lo que valoran, que puede ser el clima laboral o las oficinas al lado, con la playa delante, o el beneficio X, pero que lo digan ellos y que sea verdad y que tenga un valor para quien cubre ese puesto. No le va a interesar a la persona de tienda que tú en la oficina estás haciendo un viernes intensivo si la tienda será a las 9 de la tarde. Total. Entonces, bueno, me he quedado que tenemos FOMO. O sea, es lo primero que tenemos que combatir los de People. O sea, no pasa nada porque tus publicaciones de LinkedIn no sean tan guays como las que estás viendo, ¿vale? No pasa nada. O sea, simplemente, como decís, creo que hay que acoplar lo que somos a lo que queremos ser, ¿no? Es decir, oye, pues tenemos este contexto, estoy en una empresa industrial, estoy en una empresa tecnológica, estoy en una empresa retail, pues tengo que pensar por mi empresa. Ya está, es decir, no hay más. Es decir, como decías, ¿no? ¿Para qué voy a poner lavandería en una empresa donde tengo retail y todo el mundo lo tengo en tiendas? Es decir, no tiene ningún sentido porque no tenemos una oficina, ¿no? Real. Entonces creo que ahí tenemos que ser como más realistas, ¿no? Y voy a quedarme voy a hacer repaso de lo que no haríais y ahora empezamos con las buenas prácticas, ¿vale? Vamos a poner lo positivo en la segunda parte. Entonces, lo que tenemos claro es que no podemos ser caóticos, ¿vale? Es decir, no podemos ser caóticos al ofrecer beneficios como si fuera un mono disparando y soltáramos ideas, porque al final la gente lo que hacemos es darle una expectativa y una frustración que creo que luego va en contra de nosotros. Creo que no preguntar, creo que es uno de los dolores que a veces no hacemos, ¿no? Es decir, y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que esto va cambiando, es decir, yo creo que se ha evangelizado mucho dentro del área de People y mucha gente de que tenemos que preguntar, pero os lanzo una pregunta, ¿por qué creéis que aún no preguntamos en muchas ocasiones a los empleados? Porque yo o sea, y a lo mejor aquí yo soy el Pepito Grillo, ¿no? Es decir, yo veo mucha gente quejándose aún de que nunca le han pedido una opinión en una organización. Y veo otra gente diciendo en LinkedIn, otros perfiles como el nuestro, que siempre preguntan. Entonces, aquí o no te has enterado que han preguntado o no hemos preguntado. Entonces, ¿por qué creéis, cuál es el motivo por cual alguien de People decide no preguntar? No digo que lo estéis haciendo, los que estáis viendo a nosotros, pero ¿cuál creéis que es el motivo por no preguntar la opinión, Yo en una palabra te diría miedo. ¿Vale? El miedo. El miedo a no poder cumplir con lo que es la solicitud o las necesidades de ese colectivo. El miedo a estar desalineados con lo que a lo mejor tú querías ofrecer, pero lo que a nivel de business plan, dirección general y tal pueden aportar y pueden garantizar a la compañía. Entonces, da igual cuántas ideas guays coinciden con los de tu plantilla, de tu equipo, si luego no se la puedes ofrecer, es mejor ahí no preguntar, ¿no? Es un poco como si vas a hacer ver lo bonito que podría ser y luego para no dárselo nunca, mejor no preguntes. Yo creo que es miedo, principalmente. ¿Vale? Pues aquí no tengo mucho que añadir porque creo que es miedo. Miedo a generar unas expectativas que luego no podemos cumplir, básicamente. Luego sí que nos podemos encontrar situaciones en las que no preguntemos porque creamos que tenemos la respuesta, pero creo que va a ser las minoritarias, ¿no? Esto también puede existir, ¿no? No creo que haya tantas, pero me imagino y he visto que a veces no se pregunta porque ya se cree tener la respuesta, pero precisamente este es el error del que estábamos hablando antes, ¿no? Pero estoy con Rosana. Yo creo que muchas veces no preguntamos porque tenemos miedo a tener respuestas que luego no vamos a poder cumplir, que no vamos a poder gestionar, que a lo mejor nos suponen un problema interno que luego tenemos que reconducir de alguna manera, que se nos va a complicar la historia, o también, pues eso, lo que os decía, de crear expectativas que luego vamos a tener que gestionar, ¿no? A nosotros nos pasó, incluso habiendo preguntado, te van a salir estas cosas, quiero decir, te van a salir cosas que la gente te va a proponer y que a lo mejor no es el momento o no vas a poder llevar a cabo, pues por budget, por situación, por contexto, por lo que sea, ¿no? Y ahí, pues, tienes que ser muy honesto con la gente y la gente lo entiende al final, pero tienes que ser muy honesto. Y tiene que haber un espacio de mucha seguridad para que realmente puedas después ir y explicarles por qué no estás implementando
ese tipo de beneficio que te están pidiendo, pero ahí tiene que haber, al final volvemos siempre a lo mismo, seguridad y valentía, ¿no? Que esto es lo que falta en muchos roles de people y esto es así, es un tema que tendríamos que tratar también. Vale, genial. Yo creo que también a veces nos complicamos la vida. Sí. Somos nosotros mismos quienes nos complicamos la vida, es decir, yo entro en un sitio, estoy en un sitio donde realmente tengo un buen NPS, el clima, lo que sea, ¿no? Pero tengo tres comentarios anónimos de 3 gente cabreada y empiezo a poner la alarma y empiezo a poner un beneficio, empiezo a buscar una solución a eso, ¿no? Entonces yo siempre digo que de entre 50, si tienes uno cabreado es que estás haciendo bien las cosas. No puede todo el mundo estar bien. Tiene que haber un porcentaje. Tienes que tener un hater para realmente ser una persona de people. Si no tienes haters, o sea, lo que estás haciendo es complaciendo y a la vez no estás ahondando en el problema. Entonces, evidentemente no queremos tener haters y evidentemente queremos que todos los climas hagan 10 de 10 y perfección, pero creo que no nos tenemos que dejar de llevar por la opinión singular, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un tío que de repente se ha mosqueado porque no le hemos dado coche de empresa, por lo que sea, porque venía y en la negociación nos hemos equivocado o esa persona tiene una expectativa y de repente te pones a buscar renting, te pones a buscar, haces el tier, haces un montón de reuniones con Fiverr, Eurocar, no sé qué tal, para luego acabar en nada, porque al final es un esfuerzo tuyo donde llegas a lo mejor arriba a dirección y te dicen, no, mira esto, y dirección te dice, pero ¿cuánta gente realmente quitamos que un coche? Claro. No, esta persona o esto, creemos que ha dicho. Entonces yo también, cuidado con las encuestas que las carga el diablo, yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que mirarlo desde un punto de vista. Yo hay veces que digo, antes de que tú leas la encuesta de clima, dásela a alguien ajeno a People, ¿vale? Es decir, incluso, a ver, yo siempre, dásela al financiero, porque es el que al final va a pagar la fiesta muchas veces. Digo, dásela al financiero y a ver qué te dice, ¿no? Porque nosotros tendemos mucho, y es verdad por nuestros perfiles, de cuidar a la gente. Al final somos perfiles serviciales, es decir, de estar al servicio del otro. Creo que está bien, creo que estos tipos de perfiles de People son los que van a triunfar en el futuro. Pero claro, de ahí nos podemos pasar de empatía, ¿no? De pasar de, ostras, pues si esta persona está mal, voy a ver cómo la puedo cuidar, ¿no? Yo creo que y luego implanto el beneficio, hago el esfuerzo, hago el tiempo y luego, oye, lo pueden estar utilizando 1 o 2 personas. Esto se ha ocurrido de tener un beneficio y que solo utilicen 2. Claro, ¿cómo haces eso? Porque ya lo has dado. Y luego hay que quitarlo porque, como decíamos, no es justificable en el ROI. Pero no pasa nada. Que no es justificable, ¿eh? Pero no pasa nada. Si tienes los datos realmente de uso y lo compartes, es una decisión objetiva. Quiero decir, volvemos un poco a lo que hemos dicho al principio. Tiene que ser algo que impacte en el mayor número de personas posible. Si esto no se cumple, ahí ya tenemos que hacer un análisis de qué está pasando y si realmente ese beneficio tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, si tú has implementado algo y luego no se está utilizando y tienes los números de que no se está utilizando, pues se echa para atrás y ya está. A nosotros nos pasó que tenemos el seguro médico con sesiones de psicólogo, psicóloga X al año, ¿no? El primer año lo utilizó bastante gente, el segundo año lo utilizó poquísima gente. Entonces, en la renegociación, porque sabéis que los seguros privados cada vez están subiendo más de precio porque ahora hay más uso que antes y ahí estamos todos luchando por los precios, había 2 opciones, o poníamos copago o bajábamos el número de sesiones de psicólogo. ¿Qué tenía sentido? Si al final es algo súper objetivo, si no se están utilizando, bajaré el número de sesiones al año para que podamos mantener el seguro médico sin copago y que más personas puedan acceder a eso y puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy objetivos en este sentido. Y se puede explicar perfectamente. Lo explicamos, la gente lo entendió bien y ya está, no pasa nada. Pero tienes que tener datos. Luego quiero añadir 2 cosas. Una sobre lo que dice Pat. ¿Se puede explicar con datos objetivos? Sí. En mi compañía hemos hecho un año un error de no ser tan tempestivo en la comunicación, de que este beneficio no iba a seguir. Sobre 250 personas, al final lo estaban usando masivamente 8. O sea, de una manera casi diaria, 8 personas de 250. Entonces, llega un momento que esta factura no sale a cuenta. Claro. O sea, no, para beneficio de 8 no sale a cuenta esta factura. Entonces, lo hemos parado. Y como era de uso casi diario, habríamos tenido de inmediato que avisar a alguien. Y probablemente un tiempo necesario de procedimiento o de falta de organización a nivel tempestivo de hacer esta comunicación y ya han empezado, esto no está disponible, goteando ahí, ¿qué está pasando? Ya no puedo entrar, ya no lo tengo. Y eran pocas personas, pero que sí se han visto muy afectadas. Entonces, para mí una de las
de las claves también es, se puede comunicar de una manera muy rápida, eficazmente, con datos objetivos, como decía Pat. Esto dice, o sea, ya explicándole que de 250 solo 8 se estaban beneficiando, ya sería algo que te explica que no podemos seguir adelante pagando esto, esta factura anual, pero hacerlo de la manera más rápida posible para que la gente no se vea afectada en su día a día. Exacto. Entonces, este es un aprendizaje que hemos tenido nosotros y que para mí es súper importante, aunque sea un beneficio que tú dices, o sea, el año pasado no lo tenías, ¿por qué ahora te puede cambiar tanto la vida? Bueno, porque a veces los factores higiénicos, ¿no? Es así, o sea, algo que tú has tenido y que has visto como ya hecho y ya has dado por sentado que esto lo tienes, el día que no lo tengas te está causando el doble de frustración de algo que nunca has tenido y que estás pidiendo todos los días. El hecho que te lo quiten te genera el doble de frustración. Sí, es más fácil, o sea, es mejor no implantar que quitar a veces. Totalmente. Pero la comunicación es importantísima. Sí, total, total. Yo creo que a veces, y esto hay que hacérselo mirar a nosotros mismos, ¿no? Somos equipos a veces mucho infradimensionados, es decir, estamos solos o tenemos 1 o 2 personas y empezamos a hacer cosas y no las comunicamos, ¿no? Yo creo que el tema de comunicación, de lo que hacemos bien y lo que tenemos que hacer es un debe en nuestra área, ¿no? Es decir, y si no sabemos, preguntémoslo a las compañeras de al lado, a las de marketing, a comunicación, de cómo hacerlo, ¿no? Y que nos ayuden. Yo creo que ahí también no hace falta ir solo. Vale, habéis hecho algunas preguntas, luego las veremos todas, ¿vale? Así interrumpimos el hilo porque hay diferentes preguntas y luego yo creo que cuando falten 15, una cosa así, 15 minutos, si os parece, vamos contestando a las preguntas del chat, así que sin problemas, que estoy aquí viéndolo también, no os preocupéis, lo vamos a ver todo. Vale, entonces, sí que me gustaría empezar, venga, soy ese people manager, ¿no? Decíamos al principio, ya sé qué errores no tengo que cometer, pues no tengo que ser caótico, tengo que comunicarlo, tengo que hacer beneficios, o por lo menos los primeros beneficios deberían impactar a la mayor gente posible, a la mayor colectivos posible, porque al final es algo que tú estás no como empezando y tampoco tienes que segmentar tanto. Luego no tengo que dar por hecho nada, ni generación, ni los equipos que yo creo que funcionaba antes, ¿no? Y me ha parecido muy bueno de Rosana es lo que ha funcionado en el pasado no tiene por qué funcionar en el presente, es decir, un beneficio como X no tiene sentido a lo mejor ahora. Y creo que eso es bueno, ¿no? Porque cambia la manera de ser, de teletrabajo, modelos híbridos, tal, entonces no tiene sentido muchas veces de tener ciertos beneficios. Pero sí que me gustaría que me contases, en vuestra experiencia, en lo que hayáis vivido en estos años de implantar beneficios, qué buenas prácticas deberíamos llevarnos. Es decir, oye, ya sabemos cuáles son los pecados capitales que tengo que diseñar con los equipos, tengo que poner los beneficios. Yo creo que hay algo que habéis dicho muy bien y creo que esto es importante. Y a ver si estáis de acuerdo conmigo, lo ha dicho Pat. No pongas ningún beneficio si tu cultura ahora mismo o estás en un momento complicado de la organización, ¿vale? O sea, yo he escuchado a Rosana hablar de ERE y ahí tenéis podcast que podéis ir porque es una maravilla. Rosana, ¿a ti se te hubiera ocurrido poner en medio de una negociación de un ERE, me lo invento, un beneficio? O en medio de no tener la cultura. O sea, lo digo porque muchas veces somos nosotros los kamikazes, ¿eh? No es la gente. O sea, de repente se nos enciende la bombilla. O, por ejemplo, Pat, o sea, sin construir una cultura sólida o un ambiente de trabajo, no olvidemos la cultura, a lo mejor nos puede llevar años, ¿no? Pero un clima tranquilo, sosegado, no teníamos beneficios. ¿Qué pensáis ahí? ¿En qué momento, si fuerais un people manager, meteríais o empezaríais a plantear buenas prácticas de beneficios? También creo que depende del tipo de beneficio, ¿eh? Por ejemplo, ¿vale? El seguro médico yo creo que es ajeno a todo este tipo de cosas ¿vale? Y lo puedes poner, por ejemplo, depende de la fase en la que estás y de la diversidad que tengas dentro del equipo. Por ejemplo, los idiomas creo que también son ajenos a esto. Creo que hay cosas como muy básicas que ¿vale? Que realmente no tienen que estar condicionadas por la situación o por la propia cultura. Evidentemente, si estás en un proceso en un ERE o en un proceso complicado o en un proceso judicial o en el momento que estés, ni seguro médico, ni idiomas, ni nada. Tienes que estar a lo que tienes que estar, ¿no? Pero eso os lo explicará Rosana mejor que yo. Pero sí que hay una cosa que creo que es clave, bueno, dos para mí. Una es que incluso hasta el proveedor del beneficio esté alineado con tu propia cultura corporativa. ¿Vale?
Esto es muy importante y os explico nuestro caso. Nosotros teníamos un seguro médico, ya lo había antes de que yo me incorporara, ahora va a hacer 6 años, y era un seguro al uso, con una correduría de seguros, la gente estaba relativamente contenta y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a crecer, bueno, vino la pandemia, nos convertimos a un modelo híbrido, antes era presencial 100%, y mucha gente pues volvió a vivir al pueblo y trabajaba desde el pueblo. Y puedo decir, pues yo qué sé, Asturias, Burgos, Murcia, cualquier sitio, ¿no? Resultaba que la correduría de seguros que teníamos y la empresa de seguros que teníamos no cubría según qué zonas de España y además tampoco te hablaban en inglés, por ejemplo, que parece una tontería, pero mucha gente del equipo solo hablaba inglés o solo habla inglés, ¿no? Entonces, aquí ya empezábamos a tener un poquito de distorsión, ¿no? Oye, y esto, claro, es que he ido y me dicen que aquí no tengo especialista en esto, me dicen que aquí no me cubre, me dicen que aquí tal. Vale, pues primer salto, vamos a buscar una compañía que tenga cobertura en toda España y en ese momento también teníamos gente fuera y que nos pueda ayudar fuera también, si es el caso, ¿no? Fue el primer paso, pero como ya nos pusimos a eso, también nos pusimos a buscar un proveedor que lo pudiera hacer en varios idiomas distintos y que además fuera digital. ¿Por qué? Porque nosotros somos digitales y porque es como le gusta trabajar a la gente del equipo, con una app. No quiere estar llamando para pedir una cita al médico, quiere pedirla por la app. Quiere hablar, aunque sea con un chatbot, pero no quiere llamar al centro médico no, lo quieren pedir, ¿no? Parece una tontería, pero cuando cambiamos y cambiamos de proveedor y se implementó este seguro médico nuevo, pues el grado de satisfacción fue altísimo, porque cada año hacemos encuestas de cada uno de los beneficios para ver cómo va. Entonces, creo que es importante que también el proveedor esté alineado con la cultura corporativa, que no hace falta que sea idéntico, pero que sea similar a cómo eres tú o cómo trabajas a nivel de agilidad, procesos, tipología, ¿no? Y lo otro es el tema de lo que hablábamos, de que aparte de que le llegue al mayor número de personas posible, también pensemos en esta diversidad. ¿Por qué? Porque no solamente de edades, también de contextos, también de dónde trabajan estas personas. Por ejemplo, y esto no debería ser así, y ahora entraremos en la ley de teletrabajo y demás, ¿no? Pero es un beneficio proporcionar un monitor, un alzador, un teclado, un ratón, una videocámara, ¿esto lo consideráis un beneficio o es algo que debería ser obligatorio? Estamos ahí un poco cruzando los límites, ¿no? Pero si tú dejas que una persona teletrabaje en full remote y esté en su casa y además te preocupas por su ergonomía, pues a lo mejor tienes que dárselo. Lo dejo ahí porque creo que a veces pensamos siempre en beneficios tipo seguros médicos, retribución flexible, etc., pero creo que hay otras muchas cosas, como puede ser cuidar bien de esta ergonomía, de prevención de riesgos laborales, aunque estés teletrabajando, o incluso pues toda esta parte de conciliación que aparte de hijos puede incluir mascotas, por ejemplo, y esto me lo invento ahora, pero que la gente también tiene mascotas y a veces no tienen hijos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender muy bien el contexto y volvemos otra vez a lo del principio, a preguntar bien para ver qué podemos trabajar para que esté alineado con el mayor número de personas posible. Tengo una visión, o sea, no es igual, no es opuesta, a lo mejor se complementa. Mi visión es, los beneficios tienen que estar también muy alineados con la situación financiera de la compañía. Bueno, sí, no es opuesta. No he visto empezar a dar beneficios y luego decir, aquí nos hemos pasado. No. Cuidado, que es obvio que todo el mundo, sobre todo, ¿no?, las personas de people quieren ir añadiendo mejoras año tras año. Pero llega un momento que una vez que probablemente cada empresa tenga su tope, hay empresas que están en otras ligas que Cultra seguramente, ¿no? Estamos hablando de multinacionales de seguros o bancos y no sé qué, están jugando en otra liga. A lo mejor se pueden permitir todo o casi, podría ser. Aún así, los recursos son finitos, ¿no? O sea, no hay recursos ilimitados. Y para mí, también el pensar, cogiendo lo que ha dicho Pat, ¿no? El monitor, la pantalla, el ratón o lo que sea, ¿es un beneficio o es algo el mínimo que se debería dar? Pero ahí pienso, la empresa está teniendo un gasto añadido y por ejemplo, teniendo la oficina y dándote la posibilidad de teletrabajar,
o no tienes de gastos, está ahorrando dinero y tú teletrabajas en tu casa. Entonces ahí es un también, beneficio. claro, por eso te digo, ahí también está, ok, hay un budget que nosotros, ¿no? Normalmente de people o de finanzas, pero gestionamos como masa salarial y luego hay unas cosas añadidas que podrían entrar, ¿no? Dentro de lo que estamos ofreciendo a las personas y que podrían a veces aportar más costes, a veces reducir costes. El hecho de que muchas empresas han reducido costes de oficinas o han pasado de oficinas propias a coworking o lo que sea, hace cambiar bastante la película a nivel de gastos para los empleados. Entonces, para mí, una de las claves, y creo que de buenos hábitos que tenemos que tener desde People, es pensar también la situación financiera de la compañía, cuál es el impacto económico de implementar desde el coche de empresa hasta el seguro médico, si no lo tenemos, cuál es el beneficio, cuáles son los costes y los riesgos de tenerlo o no tenerlo. Tenemos que empezar a ser un poco más analíticos en esto. Estoy súper alineada, que decía que íbamos a estar ahí, pero por supuestísimo. Yo parto de la base de que lo podemos implementar, pero además creo que es importante lo que ha dicho Rosana, porque muchas veces desde People no somos conscientes o no analizamos en profundidad el budget y no estamos pendientes de los gastos y de lo que supone, y que sí que son inversiones también, pero está ahí y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, otro tema también importante es, ya tenemos una serie de beneficios, un paquete de beneficios. Cada año tengo que poner algo más. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que poner cada año más? Por el FOMO. Claro, pero a lo mejor con lo que tenemos ya es suficiente y me tengo que poner y dedicarle tiempo a otras cosas que realmente van a impactar en la gente, ¿no? Entonces, cuidado con esto también, porque sobrecargamos el coste de la compañía, sobrecargamos también el coste que tenemos dentro del departamento, que a lo mejor una pequeña parte de lo que estamos pidiendo lo podríamos dedicar a otras cosas que realmente van a tener más impacto en la gente, ¿no? Y creo que es importante lo que ha dicho Rosana, totalmente alineado. Vale. Voy a resumir las buenas prácticas que habéis dicho, ¿vale? Y ya vamos a hacer como si fuéramos consultores. Sabéis que me gusta mucho jugar a ser consultor. Y no sé por si qué. tuvierais... No sé por qué. Una vida pasada, oscura. Entonces, me gustaría que acabáramos con qué 3 pasos daríais para implementar un beneficio, ¿vale? Cualquiera, no hace falta que sea el que sea. Es decir, no hace falta que penséis en ninguno, ¿no? O sea, yo soy alguien de People que quiere tomar un café con vosotras y os pregunto, oye, ¿qué 3 pasos haríais? Porque quiero implementarlo, ¿no? Entonces, buenas prácticas que he visto es comunicar lo que estamos haciendo, o sea, comunicar los beneficios. Creo que otra cosa es hacer seguimiento del mismo, ¿no? Del coste, de la utilización, de si realmente esto está impactando o no, si lo tenemos ahí perdido y es un coladero de dinero y nadie lo está utilizando, o lo están utilizando muy pocos también, es decir, ver el seguimiento de cuál es eso. Luego, impactar en el mayor número posible de empleados. Creo que es importante tener beneficios, por lo menos los primeros. Yo, para mí, creo que es importante decir que los primeros deberían impactar en casi toda la compañía. Luego, como dice Rosana, pues sí, podemos tener budget más ilimitado que limitado. Podemos ir ya en la hiperpersonalización, ¿no? Que es hacia donde todo el mundo quiere ir, como si esto fuera Netflix, que te va recomendando qué beneficio en base a lo que tú vas consumiendo, ¿no? Que sería como la leche. Pero creo que, evidentemente, tenemos que vivir en la realidad. Luego, creo que una buena práctica es no poner beneficios o no ponerlos aún si tu cultura o tu ambiente o tu momento no es el ideal. O sea, no es como un parche. Yo creo que yo lo viviría como un parche. Oye, voy a poner un team building, ¿no? Que puede ser un beneficio totalmente. Oye, tenemos 2 team buildings o 2 offsites y de repente voy a ponerlo y la gente está más criticando comiendo la paella que realmente viviendo lo que tú has montado, que además hay mucho esfuerzo, mucho dinero, que parece que no, en los team buildings y muchas noches sin dormir de la gente que está montando todo eso para que salga bien. Luego, si sale mal, la culpa sabemos de quién es, pero no pasa nada, nos lo jugamos. Y luego, los beneficios o los incentivos no son barra libre, ¿no? Creo que tenemos que ser sensatos. Creo que esto no es, como decíamos, ¿no? Un buffet donde puede entrar uno y decir, pues mira, yo coplo esto y tú esto, sino que tenemos que decirlo así. Entonces, para terminar, y luego vemos las preguntas que hay, ¿qué 3 pasos? Aquí os dejo, podéis incluso pelotearos como lo haríais vosotras. ¿Qué 3 pasos? 4 o 5, O sea, daríais para implementar un beneficio dentro de la organización? Si es un beneficio que sabemos ya que va a funcionar, o sea, que ya hemos explorado, porque si no sería explorar. ¿Vale? Exacto, por eso digo, depende si ya sabemos que va a funcionar y lo tenemos. No hemos hecho nada, Rosana. No hemos hecho nada, el primero para mí sería
explorar. ¿Vale? Explorar en dos vías. Hacia los empleados, ¿qué quieren? ¿Cuál es la necesidad? Y hacia el proveedor, ¿cuál es el proveedor más apropiado y más alineado a nivel de valores, de aportación, ¿no? de este mismo producto? Creo que esto sería el paso 1. Dejo el 2 aparte. Vamos, Pat, ya hemos preguntado. Me has quitado el guay. Hemos preguntado, hemos hecho encuestas. Hemos decidido ya proveedor. El tradicional del consultor, que es preguntar y analizar, y a partir de ahí ya te apañas. Vale, pues hemos decidido ya proveedor, entiendo, en función de cultura, budget, etcétera. Y hay que comunicarlo muy bien al equipo. La comunicación es clave. Ahí tenemos que explicar bien. No hay que volverse locos creando manuales de uso, pero sí que hay que redactar algún tipo de instrucciones o de procedimiento para el uso de este beneficio, porque también es necesario, tiene que estar ahí. Pero me parece importantísimo cómo lo comunicamos y cómo lo presentamos, ¿no? Porque al final esa ilusión o esa felicidad que nosotros tenemos inicialmente cuando podemos conseguir un beneficio y lo queremos implementar, creo que la tenemos que trasladar al resto del equipo y que vean que es algo que, jolín, la empresa está haciendo un esfuerzo porque va a dedicarle un dinero, es un coste añadido a lo que ya teníamos, en pro de una serie de cosas, depende de lo que sea, ¿no? Entonces, comunicarlo y trasladar, pues, realmente esa parte de emoción y también de responsabilidad individual, ¿no? De que si ven alguna cosa, pues que haya feedback, que podamos tener también un poquito de visión de lo que está ocurriendo por parte de la gente que lo utiliza. Vale, genial. O sea, preguntamos, comunicamos. Me parece muy buena idea lo de el buen uso del beneficio. Creo que hay a veces que confundimos, ¿no? El beneficio con muchas veces un mal uso, ¿no? Es decir, claro, por querer extralimitarnos, ¿no? Oye, pues voy a poner que podamos tener un proveedor de movilidad de lunes a viernes y de repente lo pides un sábado yéndote de fiesta. Pues sabes que es un mal uso, ¿vale? O sea, tampoco... Pero bueno, claro. que está bien pero hay cosas... Claro, pero hay cosas súper sencillas sí. que nos pasan a todos. Por ejemplo, formación. Toda la parte de Fundae, que tienes una responsabilidad grandísima de tener que justificar todo esto. Exacto. Si la gente no cumple, porque a veces la gente no cumple, que esto también hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa, pues ahí tenemos que intentar prever, aunque luego van a salir cosas, pero hay que intentar prever y hay que explicar que si tú no eres responsable con este beneficio, pues te vas a salir de ese beneficio y no lo vas a poder utilizar más. Perfecto. Sí, el ejemplo más fácil. Si ya yo pagando un gimnasio no voy, pagando yo un gimnasio no voy, si me lo pagara otro, la empresa, aún menos. O sea, y esto es el tema. Muchas veces se pierde un poco el valor de las cosas si lo tienes gratis, si lo das por hecho que son 10 años que te lo están dando y ya has perdido el interés de la novedad o de lo que sea. Entonces, si no hay ningún esfuerzo detrás de haber conseguido algo que efectivamente se necesitaba muchísimo, luego pierde este valor. Y es cuando te das cuenta que este beneficio no lo está usando nadie o muy poca gente. Y ahí sí que hay que tomar una decisión y hay que actuar. No puedes dejarlo así por el bienestar y por no crear mal rollo, quieres dejarlo así. Porque estás perdiendo el dinero invirtiéndolo en algo que ya no mueve a nadie. Vale. Analizamos, comunicamos, ponemos normas. Tercer paso. Implantamos el beneficio, evidentemente, lo comunicamos. ¿Cuál sería el tercer paso para realmente que un beneficio aporte valor e impacto a la organización? Aquí antes de esto había una paréntesis. En algunos casos los beneficios, si son nuevos, como en este ejemplo, no está dicho que lo que se piensa luego funciona. Y hacer prueba piloto, hacer un piloto, creo que muchas veces también los beneficios pueden ser la clave. Porque ahí te das un tiempo que sea suficiente, porque si el primer mes no se ha comunicado bien, no sé qué, y ya lo cerramos, no sirve de nada. Pero darnos un tiempo para ver si es efectivamente lo que se pensaba, que esperamos, porque a veces elegimos un proveedor y a lo mejor no está alineado con nuestra expectativa, o el uso que ya desde el principio, en los primeros meses se hace, no es lo que te esperabas. Entonces, hacer un piloto es una buena idea, una buena solución para contrastar en la realidad que lo que tenías en mente y lo que has recogido en tu formulario de encuesta de
de beneficios efectivamente está funcionando. A partir de ahí, Vale. pues mejorarlo y puede ser. Entonces, una vez para mí esté hecho, la implementación para mí tiene que ser, uno, algo gradual. O sea, no porque le hemos comunicado una vez te olvidas, porque la gente, nosotros, la gente, no somos así de, ok, he recibido un mail, me doy de alta, ya empiezo a usarlo y olé. No. Tiene que haber algo constante que te invite y que te diga los beneficios y que siga recordándote cuál es el propósito de este beneficio. Que pueda ser, en el caso de la formación que decía Pat Fundae, o sea, la empresa está invirtiendo en tu desarrollo. Entonces, esto es la empresa está invirtiendo en el desarrollo. Recuerda de agendar tu clase y tal. Luego, después de 2 semanas, 3 semanas, hola Rosana, son 3 semanas que no has realizado una clase. Recuerda que para apostar, que la empresa está apostando en tu, ¿sabes? Al final es lanzar mensaje que realmente te digan cuál es el propósito y te inviten a usar el beneficio. Porque si no, estamos pagando por nada. Vale. Entonces, preguntamos, comunicamos, hacemos una prueba de concepto, es decir, o un sí, lo que has dicho, ¿no? Es decir, vamos a ir escalando, primero probamos en un colectivo y luego escalamos si realmente lo que pensamos, la hipótesis, se cumple. Vale, lo implementamos en este pequeño colectivo que tenemos pensado y ahora, ¿cuáles los últimos pasos que hacemos con este beneficio? Seguimiento, hay que hacer seguimiento. Vale. Aparte de seguir comunicando y de estar encima, que hay que estarlo siempre, como dice Rosana, porque se olvida, hay que hacer seguimiento. Hay que hacer seguimiento de nivel de satisfacción con el beneficio, de nivel de uso, de nivel de impacto, Bueno. de una serie de áreas en las que tenemos que poner foco para ver si realmente está siendo el beneficio adecuado, ¿no? Y lo que decíamos, y vuelvo otra vez al principio, a lo mejor el beneficio que tenemos este año nos está funcionando súper bien y el año que viene no tiene sentido que tengamos eso y podemos dedicar el budget a una cosa nueva que sí que va a ser de impacto o no, o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que hacer seguimiento para poder tener datos, para poder tomar decisiones. Vale. Genial. Entonces hacemos seguimiento y si es positivo, entiendo que escalamos. Claro. Lo que es si hemos hecho una pequeña prueba de concepto y si hemos incorporado todo el mundo, es una empresa pequeña, pues lo que hacemos es mantener y lo que volvemos a hacer es preguntar y hacer seguimiento del mismo, ¿no? Pues ya está, ya sabéis cómo hacerlo. No necesitáis a nadie más. No necesitáis una consultoría externa. Vamos a ver las preguntas. Yo estoy muy de acuerdo, es decir, con todo lo que habéis dicho. Incluso, y no quiero abrirlo ahora, pero a ver si lo puedo abrir, es si hay beneficios, y creo que esto es un error a veces que pensamos porque tenemos mentalidad así, si hay beneficios que no deberíamos ni medir, o sea, que es como, bueno, tenemos que darlo porque todo el mundo lo da, ¿no? Es decir, es como, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como, si todo el mundo da retribución flexible, pues yo también, ¿no? Entonces, no medimos ni el impacto muchas veces, ¿no? Es como, bueno, como lo tiene todo el mundo en las job offers, ¿no? En job description, pues yo tengo que hacerlo, ¿no? Y creo que ahí muchas veces nos confundimos el beneficio que no tenga asociación al impacto o al valor que tiene que tener tu empresa. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir con cuidado en no, bueno, como lo tiene todo el mundo, yo también lo tengo. Bueno, no hay necesidad de gastar ahí, ¿eh? Y diría también que es algo que puedes notar los primeros días, ¿no? Cuando al final la persona se incorpora, le estás diciendo cuáles son los beneficios, cosa que probablemente lo ha leído en una oferta, pero luego el primer día le explicas bien cómo funciona y la reacción de la gente. Yo creo que en esa fase de onboarding inicial te das cuenta, y nosotros tenemos un beneficio desde varios años, que es el día libre por cumpleaños, ¿vale? Que ahora ya casi todo el mundo lo hace, pero hace unos años no era tan común, y que la gente diga, o sea que yo puedo estar en casa el día de cumple, y nosotros le decimos, y si tu cumple, si en tu cumple quieres trabajar y durante el día del mes de tu cumple quieres un día libre, lo vas a tener sin gastar vacaciones. Y la reacción de la gente en ese momento era como, wow, o sea, qué bien. Uno, porque no era tan común, entonces probablemente la mayoría no lo tenían de dónde venía. Y dos, porque también era algo que le creaba ilusión para poder estar con la familia, con tus hijos o tener un día libre y dedicárselo a ti. Al revés, cosa que pasa ahora. Cuando le dices, tenemos el viernes intensivo o en agosto tenemos horario intensivo, no cambia nada. O sea, absolutamente, cosa que nosotros, Rosana,
ha luchado mucho tiempo para obtenerlo, años. Entonces, ¿quién estaba cuando ha empezado la compañía, cuando ha empezado Recursos Humanos? Han visto que antes no lo teníamos, pero ahora, como es muy habitual, no crean ningún tipo de emoción a nadie, decir, vale, el viernes algo mal, vale. La mayoría ya lo tiene. Entonces, para mí un índice es ver la reacción de la gente cuando estás ofreciendo algo. Vale. Vamos con las preguntas. Nos quedan 6 minutos. Oh. Ahora ya es cortita y al pie. Yo os pregunto y respondéis, ¿vale? Entonces, como siempre, a ver, esto iba a pasar. O sea, no nos engañemos, juntándonos los tres que vamos a estar ahora hablando de un tema, imagínate si es ahora un melones como estos. Vale, tengo una empresa, soy manager de una empresa que trabajamos 100% en remoto con diferentes culturas. ¿Qué tipo de beneficio debería implantar? ¿O qué debería fijarme a la hora de implantar un beneficio? Bueno, que pregunte, porque en cada sitio va a ser algo distinto, seguramente. Cada país a lo mejor valora un beneficio totalmente diferente. Vale, muy bien. Que no cometamos el error de porque somos una empresa X y estamos en varios sitios poner lo mismo en todas partes, ¿no? Yo creo que hay que intentar ver qué puede ayudar más. Habrá cosas que sean comunes y que beneficien a muchas personas diversas de diferentes sitios del mundo, pero habrá beneficios que a lo mejor en algún país no tengan sentido y en otro tengan todo el sentido del mundo. O sea, que realmente lo que hay que hacer es analizarlo. Vale. Yo también diría, como aquí lo intangible a veces es lo humano, ¿no? Estamos todo en remoto. Es algo intangible, nuestra relación es solo digital. También tener algo muy tangible en beneficio. Vale, creo que perfecto. Algo corporativo que haga de verdad community, creo que podría ser interesante. Bueno. Vale, ¿cómo podemos medir el impacto de cada beneficio en los principales KPIs de People? Porque esto es como la caja negra, ¿no? El KPI del beneficio. Es decir, ¿tenéis algo, aparte de ver la cara de la ilusión, ver el uso, el tiempo? Es decir, yo entiendo que va por ahí, ¿no? Es decir, si lo están utilizando, si realmente hay un retorno. Desde la plataforma es lo que has mencionado, Fer. O sea, los datos de usos o el tiempo, ¿no?, de utilización, usuarios y tal. Pero desde el lado de la empresa, sí que algunos beneficios te dirán sobre absentismo. Vale. Si tienes seguro médico, si tienes la parte psicológica cubierta y tal, pues probablemente tendrás menos en porcentaje de absentismo. Hay otros datos, otros KPI de la compañía que puede ser la rotación, cuánta gente sale. La rotación no deseada, o sea, las bajas voluntarias de yo me marcho porque aquí no sé, también pueden estar vinculado a esto. Hay otros que son las evaluaciones como el NPS, que dicen cuánto contenta está la gente, también podría estar relacionado con eso. Vale. No tengo mucho que añadir aquí, porque realmente miramos los NPS, miramos el nivel de fidelización, miramos el nivel de rotación, es que el impacto es directo. Entonces, cuanta menos gente se te vaya no deseada, que esto es importante que lo digamos siempre, pues aumenta la productividad. Y el impacto es directo en productividad. Vale. Y ya por último, ya como profesionales de People, yo tengo claro, mi respuesta la daré. ¿Cuál sería una ventaja competitiva o qué le pediríais a un proveedor de beneficio que vais a implantar? Es decir, yo, por ejemplo, el mío es que me ahorrará tiempo. ¿Vale? Es decir, yo implanto un beneficio para que no ponerme más tiempo. Es decir, yo voy a ponerlo así, oye, pongo formación en idiomas, lo que no puedo hacer yo es hacer seguimiento de los 200 alumnos que tengo. Para eso he contratado a un proveedor y estoy pagando un X cantidad para que tú me ayudes a liberarme tiempo para poder ayudarme a hacer un push-up, darme un buen dashboard, darme datos, ¿no? O sea, para mí un buen proveedor es el que, aparte, que se acopla a la cultura, como ha dicho Pat, que está muy bien, que también me ahorre tiempo y esfuerzo y que realmente me aporte valor, ¿no? Y que me libere de esa carga ya que estoy poniendo en beneficio para no cargarme más de tiempo. Pues eso, que nos libere de trabajo, sobre todo al departamento de People, porque al final tenemos que estar metidos imaginaros, en todos los beneficios, en todas las gestiones, en todos los proveedores y en todas partes, pero sobre todo que sea sencillo y muy intuitivo para la gente. La gente no quiere cosas muy complicadas, la gente quiere cosas sencillitas, que sea fácil, que sea útil y que le vean esa utilidad. Exacto, yo diría sencillez en ambos lados, tanto por la parte de administración, ¿no?, de este beneficio, que muchas veces el perfil administrador es un caos. Entonces, tanto la parte de administración como la parte plantilla, ¿no? Entonces, que sea muy sencillo y que tenga realmente un impacto. Porque hay muchas cosas que son de adorno
pero que no es realmente lo que se necesita. Muy bien. ¿Queréis añadir algo más? Y precio. Venga. Digo, ahí he visto... Hay que decirlo, precio. Vale. Muy bien. Bueno, pues oye, ha sido un placer. Y gracias por ofreceros a este primer webinar de Classing. Vamos a intentar hacerlos todos los meses. Los de marketing me van a matar porque vamos a intentar hacerlo todos los meses. Descansaremos en agosto, yo creo que porque tenemos que descansar, pero para arrancar está muy chulo. Agradeceros el tiempo, Rosana, Pat, por decir que sí a la primera. Y nada, si queréis cerrar, os dejo el escenario para que cerréis vosotras, ¿eh? Bueno, yo me lo he pasado súper bien, como si me estuviera tomando café con vosotros, así que encantadísima. Yo os agradezco mucho a ti, a Classing de Summit por esta invitación. Ha sido un gusto compartir este escenario con vosotros dos, Pat y Fer, y también decir que el tema de los beneficios es un tema que da para hablar mucho, sí. y que si alguien en algún momento quiere seguir conversando con nosotros tres, estaremos encantados de hacerlo. Totalmente. Nada, también agradecer 100% a todo el equipo de marca, comunicación de Classing por hacer esto real y hacerlo en un tiempo súper breve. Y bueno, evidentemente a los que habéis estado escuchando y habéis estado comentando y habéis estado poniendo vuestra opinión, os lo agradezco mil. Por supuesto, se va a grabar, se enviará para que ha tenido que desconectarse o lo que fuera. Y también, pues, con la grabación vamos a intentar recopilar todas estas ideas en un pequeño entregable para que también lo tengáis en un documento y no se quede solo, pues no tengáis que revisar la hora cada vez que queráis ir o cortar los minutos porque al final nos podemos volver muy cansinos. Entonces, bueno, seguro que el equipo os hemos preparado también un documento de la sesión. Mil gracias y nos vemos en el siguiente, que no voy a hacer spoiler porque me van a matar, pero es un temazo muy chulo que nos viene en junio, así que podéis investigar. Ya sé qué es. A los de People nos viene en junio. Bueno, feliz semana y mil gracias por estar ahí. Chao. Gracias, adiós.